la mañana les decía que la predicación de la mañana, originalmente, cuando se elaboró, era lo que no debe permitir la iglesia, y la predicación de la tarde era el principio de la divina de Endor, la nicromante. Pero, pues, se cambió la predicación, ya está predicado el principio de la divina, que es enfrentar los problemas indebidamente, ¿verdad? Enfrentar los problemas indebidamente. Pero ahora vamos entonces a lo que no debe permitir la iglesia. Mateo 18. Dice el versículo 15, ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Está diciendo el Señor Jesucristo las decisiones que la iglesia tome para mantener el orden, la disciplina, la santidad, la pureza, la rectitud, la honestidad en la iglesia, yo las voy a respaldar. Si ustedes consideran como iglesia que hay un hermano que no debe estar en la membresía de la iglesia, ustedes lo desatan en la tierra y en el cielo es desatado. Ustedes lo atan en la tierra y en el cielo es atado. Ahora, el pasaje, hermanos, revela muchísimas cosas. Y una de las cosas que revela es que hay personas, acciones y cosas que la iglesia no debe permitir. La iglesia no lo debe de permitir. Hay cosas que no se deben permitir en la iglesia. Y hay personas que no se deben admitir en la iglesia. Aquí leíamos de alguien que pecó contra su hermano, y su hermano fue y le dijo: hermano, pecaste contra mí, oye, ¿qué pasó? Yo te pido que arregles esto, y el hermano no quiere. Bueno, entonces se llaman otros testigos para que delante de los testigos conste toda palabra, y se le vuelve a pedir al hermano que se enderece, que se corrija, y no oye. Bueno, pues ahora se lo vamos a decir a la iglesia. Se lo dice la iglesia, no entiende, y el Señor Jesucristo dice: ya no puede haber alguien así en la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, a la congregación, al pleno de la congregación, ahora sí, tenle por gentil y publicano. Haz de cuenta que no es salvo. No lo dejes entrar a la iglesia, no debe de estar en medio tuyo, échalo fuera. Y así como tú lo echas fuera, dice el Señor, yo también lo echo fuera. ¿Está diciendo eso? ¿Amén? Está diciendo eso. Hay cosas que la iglesia no debe permitir en ella misma. Eso quiere decir, hermanos, que cuando decimos no lo debe de permitir, me refiero a lo siguiente. 1, lo debe de señalar. Eso está mal, eso está mal, eso está mal y eso está mal. Lo debe señalar la iglesia. Lo debe reprobar. Lo debe de reprobar, lo debe de señalar y decir: eso no está bien, eso no es correcto, aquel no anda bien, eso nosotros no lo aprobamos, no estamos de acuerdo. Lo debe enfrentar, es decir, llamar a cuentas al hermano y decirle: hermano, o se endereza o se va de la iglesia. Eso dice. En este ejemplo que ahorita vamos a abundar, hay más que esto. La idea es que finalmente la iglesia no solamente lo debe de señalar, lo debe de reprobar, sino que también lo tiene que enfrentar. Vamos a arreglar este asunto. Para finalmente, pues lo tiene que erradicar. Hay cosas y personas que deben ser erradicados de la iglesia si no oyen lo que se les está diciendo. Y Dios estará respaldando. Ahora, si bien es una lucha constante, permanente, no quiere decir que la iglesia se rinda y diga: bueno, es total. Vamos a poner un ejemplo
no extremo, un ejemplo posible, algo que pudiera suceder. Vamos a pensar que llega aquí un hombre que le gusta actuar como mujer. Lo recibimos, viene un día, lo vemos, se identifica, dice que acepta a Cristo como su Salvador personal. Inmediatamente el pastor le va a llamar y le va a decir: ok, ¿quieres asistir a esta iglesia? ¿Quieres ser parte de esta iglesia? Sí, pues quítate lo afeminado. ¿Cómo le hago? Para empezar, cámbiate el peinado que traes, siéntate como hombre y trata de hablar como un hombre. Y yo supongo que va a ser difícil para ti, después de ¿cuánto tiempo tienes comportándote así? No, pues que 3 años. Va a ser difícil, pero tú debes de tener esa intención. ¿Estás dispuesto? Ahora no estoy inventando, eso pasó. Sí, sí estoy dispuesto. Nunca volvió. Nunca volvió, porque finalmente no quiso. Pero pensemos, ahora imaginemos que efectivamente quiere. Bueno, empieza a hacer un esfuerzo, se quita el peinado, ¿verdad?, afeminado que trae, se quita esa manera de hablar y de sentarse y empieza a comportar con un hombre, la cosa se arregló. Pero si quiere seguir asistiendo a la iglesia de la misma manera, no puede, hermanos, no debe. La iglesia no lo debe de permitir. La iglesia no lo debe de permitir. Cuando me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo nada más a los diáconos y el pastor. Los diáconos y el pastor no son la iglesia, somos parte de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, miembros de la iglesia, que tenemos la membresía aquí. Y decía yo que si bien es una lucha constante, no tenemos que rendirnos y decir: bueno, pues ya, total, ni modo, ya está. ¿Qué hacemos? Con tal que venga la gente a la iglesia. Si queremos que venga la gente a la iglesia, que las personas sean salvas, queremos que la gente salva venga a la iglesia, queremos que la gente venga a la iglesia y sea salva, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. No podemos permitirlo todo en la iglesia. Hay cosas que la iglesia no debe de permitir. Recuerda, hermanos, que somos columna y baluarte de la verdad, que somos hechura suya para andar en buenas obras, las cuales Cristo preparó desde antes, ¿verdad?, para que anduviésemos en ellas. Bueno, usted es parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia. Y usted tiene que involucrarse en este hecho, en esta realidad, de 2 formas. La primera le llamaremos involucrarse de una forma activa. Es decir, yo no voy a permitir en mi vida y en la de los míos lo que no le voy a permitir a nadie más. Porque mire, hermanos, si lo que no le queremos permitir a nadie más se lo permitimos a los nuestros, entonces estamos siendo hipócritas. Amén. O sea, alguien que dijera: yo no voy a permitir en esta iglesia a alguien que no esté sirviendo. Bueno, ¿y tú sirves, hermano? No, yo ahorita no. ¿Y tus hijos sirven en la iglesia, hermano? Es que no se puede. Entonces no hables, no digas nada, no te metas, porque tú eres parte del problema. Tú eres parte del problema, tú eres un problema para la iglesia. Todo miembro que no sirve en la iglesia es un problema en la iglesia. Amén. Es un problema. Es decir, tenemos que hacer lo necesario para que sirvan al Señor y luchar y señalar y reprobar y enfrentar y erradicar algún día miembros de la iglesia que no sirven. Una cosa son las visitas. Las visitas vienen, escuchan la palabra del Señor y dicen: muy bien, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, no les podemos disciplinar, les podemos animar, enseñar y exhortar y esperar que un día la predicación les anime. Pero a los miembros de la iglesia, hermanos, que no sirven en su iglesia, son un problema.
porque deberían de estar sirviendo de alguna o de otra manera. ¿Que hay que pagar un precio para servir? Por supuesto, claro que sí. Va a costar servir al Señor. ¿Qué es lo que la iglesia no debe permitir? ¿Qué es lo que la iglesia no debe de permitir? No debe de tolerar, no debe de aprobar, no debe de dejar, no debe de permitir que eche raíces. No lo debe, no lo debe. Y mi hermano, voy a ser honesto, cuando yo estaba preparando la predicación, en mi mente había una serie de cosas que quería decir. Ya los tenía unos 5 puntos en la mente. Pero entonces dije, no, porque estoy prejuiciado. Esto es un prejuicio. Y aunque pudiera ser bíblico, estoy prejuiciado por lo que estoy pensando. Pero lo voy a sacar de mi mente, no voy a poner eso, lo desecho. Voy a ir a la Biblia y voy a empezar a buscar en la Biblia lo que la iglesia no debiera de permitir. Y voy a ignorar totalmente esos 5 puntos que ya tenía. Voy a partir de cero. Para que usted, hermano, también en su corazón no esté pensando y diciendo, el pastor algo, ¿verdad? Algo persigue, algo quiere. ¿Qué es lo que la iglesia no debe permitir? ¿Qué es lo que la iglesia, en lo cual la iglesia debe apoyar al pastor y el pastor a la iglesia para no permitirlo? Yo creo que las decisiones últimas tomadas son la voluntad del Señor, que en algunos casos no tenía nada que decir, lo sigo sosteniendo, pero era la voluntad del Señor y yo lo he tomado como la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, es lo correcto, se hizo bien, las cosas se hicieron bien. No por parte de algunos, que es lo que había que corregir, pero está bien. Es la iglesia la que debe de proteger y de cuidar. Insisto, usted, hermano, porque si usted está ahí sentado, y ya no les dije la segunda parte, y ahorita ahí voy. Si usted está ahí sentado y dice, o sea, ya el pastor, no, hermano, usted es parte de la iglesia, amén. Pues ya el pastor y los diáconos darán cuentas. No, mi hermano, no, usted es parte de la iglesia. Usted no puede decir, pues yo no sé. No, mi hermano, usted no puede decir yo no sé, usted es parte de la iglesia. Y le decía, hay 2 maneras de participar, de evitar como miembro de la iglesia las cosas que no se deben permitir. Y una es activamente. O sea, yo estoy involucrado completamente en la iglesia, en las actividades de la iglesia, y yo sirvo. La segunda es observar y decir, esto no está bien. Eso no está bien. Aquello no está bien. Eso no debe ser así. Y participar, hermano, y decir, pastor, hermanos, esto no se debe de permitir. Claro, todo con una base y un fundamento bíblico. Así es que vamos a orar y vamos a ver, por lo menos, con el favor de Dios, 7 cosas que la iglesia, junto con el pastor es parte de la iglesia, no debe de permitir. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por estar aquí nuevamente. Damos gloria a tu nombre por las gratitudes, los testimonios. Damos gloria a tu nombre por todo lo que se dijo aquí por parte de nuestros hermanos. Gracias, nos animan, nos son bendición y nos recuerdan que debemos estar orando los unos por los otros. Pero al llegar, Señor, a la predicación de tu palabra, nos declaramos necesitados, hambrientos, sedientos, dispuestos, humildes, sencillos, con un corazón abierto a la verdad. Sea pues manifiesta la verdad en esta hora, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que la iglesia no debe de permitir son aquellos que no oyen. Los que no oyen. Los que no oyen. Lo vuelvo a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermano, lo que estás haciendo está mal. Me ofende a Dios, ofende a la iglesia, y yo te exhorto a que dejes ya esa conducta. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos,
pues dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia no debe de permitir hermanos, miembros que no oyen lo que se les dice, que se empecinan en su error, en su terquedad, en su pecado, en su proceder, y no entienden, no obedecen, no se sujetan, no hacen caso. La iglesia no necesita a los que no oyen, no los debe permitir. ¿No vas a entender, hermano? ¿No vas a entender que llegar tarde está mal? ¿No vas a entender que fumar es pecado? ¿No vas a entender que drogarse es pecado? Marihuana, cristal, cocaína, heroína, alcohol, lo que quieras. ¿No vas a entender? ¿No vas a entender que la fornicación es pecado? ¿No vas a entender que el adulterio es pecado? ¿No vas a entender? ¿No vas a oír lo que se te está diciendo? Entonces no te queremos aquí. Son un daño, son una raíz de amargura. Por algo el Señor es el que nos dice: si no te oye, ni a ti, ni a los testigos, ni a la iglesia, tenle por gentil. Haz de cuenta que no es salvo, y tú no necesitas a alguien así en la iglesia. La iglesia no debe permitir a los que no oyen, a los tercos, necios, aferrados, duros de corazón, que actúan como si no hubiese autoridad, que actúan como si no hubiese Biblia, que actúan haciendo lo que quieren. Y el asunto es este: joven, ven para acá, yo te voy a pedir que hagas esto. No, muy bien, testigos. Joven, yo te voy a pedir que hagas esto. No, no quiero. Iglesia, se le está pidiendo a este joven que haga tal cosa y no quiere. Hermano, tienes una semana para arreglar eso. No hizo caso, vámonos de aquí. Amén. ¿Para qué queremos a alguien en la iglesia que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y no lo que la Biblia dice? Si tu hermano peca, ese es el fundamento. Si tu hermano peca, si no está pecando, pues no, pero si es pecado, hermano. Los que no oyen no se deben de permitir en la iglesia. Y eso es, hermanos, no se deben permitir en la iglesia. Y eso es enseñanza del Señor Jesucristo. Hay disciplina, hay orden, deben de someterse. El cristiano verdadero, fiel, nunca llegará a esto. Nunca llegará a esta situación. Nunca llegará a esta situación. Nunca. El solo temor, hermano, de tener que llevar testigos ya es suficiente para que el cristiano diga: ya estuvo, ya, hasta aquí, le paro, no más, ya no voy a seguir adelante, no soy necio, no soy terco, hasta aquí. Pudiera haber alguien que se atreviera y dijera: bueno, pero ya cuando la iglesia ha reprendido, hermanos, volverlo a hacer, eso ya es otra cosa. A aquellos que han sido disciplinados desde la iglesia, por la iglesia, y no se les saludó, por andar consumiendo alguna sustancia, por alguna droga, lo vuelven a hacer y los vamos a expulsar. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Pastor, misericordia. No, espérame. Si no oyere, tenle por gentil y publicano. No es salvo. Cuando se arrepienta, todavía dice la Biblia en 2 Corintios, lo puedes recibir. Pero todo lo que la iglesia atare en la tierra será atado en el cielo. Eso quiere decir que Dios dice: ok, lo sacaste de la iglesia, no es más parte de la iglesia. La salvación no se pierde, pero lo más probable es que esa persona, hermano, no sea salva. Y si es salva, lo tenemos que tratar como si no lo fuera. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces, hermano, cuando peques, tú o yo, quien sea, y un hermano venga y nos exhorte, hay que pararle ahí. Ya, hasta ahí, no le muevas más, hasta ahí. Muchos creyentes y mucha gente cree que la iglesia debe de permitirlo todo y tolerarlo todo. Que la iglesia se tiene que aguantar las conductas, los haceres y deshaceres de todos. Y déjame decirle que acabamos de leer aquí que no.
No, la iglesia no va a estar soportando todo el tiempo eso. No lo debe de permitir. No debe permitir a los que no oyen. No debe permitir a los que no oyen. Número 2, me parece a mí que es suficientemente claro este punto. A ver, pastor, ¿por qué lo presentó a toda la iglesia? Porque, hermano, ya se habló con él en privado, ya se habló con testigos, y sigue de necio que no, que él la suya. Y está retando a las autoridades. Entonces, hermanos, aquí hay pecado de por medio. El hermano anda con otra mujer y no la quiere dejar. Y ya se le dijo y ahora ya se hace público. No, pues hermano, déjela. Yo no la dejo, le damos una semana para que la deje. Pues yo no la dejo, le damos la semana. A la semana no la deja, expulsado de la iglesia. Y expulsado, hermanos, es expulsado. Pastor, pudiera invitarlo, está expulsado. Pastor, pudiera acompañarnos, está expulsado. Vamos a hacer las cosas bien. Cosas que hemos hecho mal en un pasado. Andarle permitiendo a los expulsados, pues que por compasión, pues que no, está expulsado, está expulsado. La única manera en que le vamos a recibir es cuando venga a pedirle perdón a la iglesia, para que la iglesia considere volverlo a ser miembro. Y que la iglesia pueda decir, hermano, ¿quiere usted volver a ser miembro de nuestra iglesia? Sí, le vamos a dar un año. Le vamos a dar un año para ver si sí es cierto que usted quiere ser miembro de nuestra iglesia. O le vamos a dar 2, o le vamos a dar 10. La iglesia tiene la autoridad, hermanos. La iglesia no debe permitir a los que no oyen. Número 2, Primera de los Corintios 14, 23. Primera de los Corintios 14, 23. Si cada quien hace lo que quiere y se comporta como quiere, hermano, la iglesia se va a acabar. El testimonio de la iglesia se va a dañar. Mire, por lo menos, yo le decía a los hermanos, mire, cuando le vuelvan a preguntar que si usted asiste a esta iglesia, diga, fíjese que he vivido tan mal mi vida que me expulsaron de ahí. No, ya no. Así por lo menos dirán, ay, mira, se ponen ahí duros los hermanos y el testimonio queda limpio. Primera de los Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué dice 1 Corintios 14, 40? Allá adelante. Pero hágase todo decentemente y con la iglesia no debe de permitir a los que causan desorden. Ahí están los jóvenes latosos levantando la mano. Bueno, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Les vamos a hablar y les vamos a decir, se aplacan, no es para estar jugando. No vengan a la iglesia a jugar. Porque la iglesia no es un juego. ¿Quieren jugar? Vayan allá al parque, vamos a la playa, y hay tiempo para jugar. Pero los servicios, hermanos, no son para estar jugando. Ahí está el chamaco con el celular jugando, ¿verdad? Al soldadito. Ahí está jugando su Minecraft. Ahí está. ¿Vamos a permitir eso? ¿La iglesia va a permitir eso? La iglesia va a permitir que los muchachos que se gustan y se atraen se sientan juntos y estén wiri wiri y se estén viendo y la predicación y ellos, ¿vamos a permitir eso? Ustedes son la iglesia, hermanos. ¿Vamos a permitir eso? ¿Vamos a permitir eso? Pues yo los oigo muy tímidos. La Biblia dice que no. Los que causan desorden, hermanos, el desorden no debe ser permitido en la iglesia. Ya pongámosle un alto a los hijos que entran y salen y entran y salen y entran y salen. Se supone que aquí hay gente capaz de poder controlar sus esfínteres. Si no tienes esa edad, vete a la iglesia infantil. Ahora dirá alguien, ¿por qué el pastor toma agua? Porque estoy hable y hable.
Se seca la garganta en un momento dado con los ventiladores. No todo el tiempo se toma agua, pero no estoy tomando agua por deporte o porque me dan ganas o porque tengo sed. Si usted estuviera hable y hable, yo le aceptaría y le diría, adelante, échese su agüita. No podemos permitir el desorden en la iglesia. La gente que visite nuestra iglesia debe de notar orden, disciplina, reverencia, temor de Dios. Cada quien hace lo que quiere, los niños corriendo, los niños jugando. No, hermano, no debemos de permitir el desorden en nuestra iglesia. No debemos de permitir el desorden en los servicios. La iglesia, usted como miembro de la iglesia, ayude a poner orden. Pégale por ahí una exhortación terminando el servicio a alguien, llámele la atención. Los hijos son inquietos, jálelos, siéntelos ahí, écheles mirada matona, un pellizcón, enderece ese chamaco. Pero ya desde que permitimos que los hijos vengan vestidos como quieran a la iglesia, ya desde ahí el desorden empieza. Y que se sienten donde quieran y que hagan lo que quieran. Es que la iglesia es para sentirse relajado. No, mi hermano, la iglesia no es para sentirse relajado. La iglesia es para adorar a Dios y escuchar su palabra. ¿Quiere sentirse relajado? Cómprese una silla playera y váyase a la playa a la puesta de sol y ahí relájese. Pero la iglesia no es para estar relajado. La iglesia no es para venirse a dormir. Tiene sueño, váyase a su casa a dormir. La iglesia no es, hermano, no debe de permitir el desorden en los servicios, en los ministerios. Llegar a la hora que uno quiere es desorden. ¿Dónde? ¿Quién permite que la gente llegue a la hora que quiera? Aparte de la iglesia católica, ¿no? ¿En su trabajo le permiten llegar a la hora que usted quiera? Pues seguramente usted es el jefe o el patrón. O indispensable, en la escuela los dejan llegar a la hora que quieran los maestros. 20 minutos tarde llegan, son 2 horas y llegan a la segunda hora, porque la primera es bien aburrida. A ver si los maestros, ¿qué les dicen? Tú no te preocupes, la vida no es puntualidad, hay que relajarse, hay que andar tranquilos. Mi hermano, vamos a seguir luchando y señalando a los que llegan tarde. Vamos a seguir luchando y reprobando a los que llegan tarde. Vamos a seguir enfrentando a los que llegan tarde. Y tal vez algún día logremos erradicar a los que lleguen tarde. Alguien dirá, pues es el trabajo. Hay varias opciones. Y a mí me parece que una opción es orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Y mira, hermano, yo entiendo a veces el jueves entre semana, yo lo entiendo el martes, pero yo no los entiendo el domingo en la mañana que lleguen tarde. La verdad no los entiendo. O sea, ¿qué pudiera impedir que los hermanos lleguen puntualmente a la iglesia el domingo en la mañana? A las 10 de la mañana. No es las 6 de la mañana, no es las 8 de la mañana, son las 10 de la mañana. Y eso, hermanos, es un ejemplo del desorden que hay. Y no debemos de permitir. Nuestra iglesia es una iglesia ordenada, pero todavía puede ser más ordenada. No debemos de permitir el desorden en los servicios, en los ministerios. No debemos de permitir el desorden en los ministerios. Que cada quien haga lo que mejor le parezca, que cada quien haga como quiere. Eso no se debe de permitir. No se debe de permitir el desorden en los miembros de la iglesia. Aquí hay varios hermanos que vienen sin Biblia, sin himnario. No pueden seguir una lectura porque pues no hay. Eso es desorden. O sea, vienes a la iglesia, trae Biblia. No tengo Biblia, te regalo una. ¿Quién no tiene Biblia? Le regalo una Biblia. Allá atrás hay Biblias, ¿no, hermano Wilfrido, todavía? ¿Ya no hay? ¿Ya se acabó la cajita? Pues vamos a conseguir más, total. Ahora, la verdad es que alguien sabio dice, no me la regalen, yo me voy a comprar una. Hermano, el que algunos canten, mire, si alguien viene y nos visita y no se quiere parar, ok, es una visita, no se quiso parar.
Pero alguien que es miembro de nuestra iglesia y no quiere cantar y no quiere leer la Biblia, eso es desorden. Y lo vamos a señalar y lo vamos a reprobar y lo vamos a enfrentar y con el favor de Dios un día lo vamos a erradicar. Eso quiere decir no lo vamos a permitir. No vamos a permitir a los que no oyen, no debemos. No debemos permitir a los que causan desorden. La iglesia no debe de permitir, hermanos, a los secuestradores. Efesios 5:23, vaya usted allá para que vea lo que quiero decir. Efesios 5:23. Y esto es muy importante para usted, hermano. Esto es muy, muy importante para usted, más que para mí, dice la Biblia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La iglesia no debe de permitir a los secuestradores, a los que secuestran a la iglesia. Mire, en tercera de Juan, versículo 9, vamos a encontrar un ejemplo de alguien así, de alguien que secuestró la iglesia. Y ahorita voy a abundar en ello. Tercera de Juan, versículo 9. Dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Bueno, ¿y quién era Diótrefes para decir lo que la iglesia debía hacer y no debía de hacer? Salud. ¿Quién es Diótrefes para tomar el lugar que solo le corresponde a Cristo? Cuando yo digo los secuestradores, me refiero a aquellos que quieren tomar el control de la iglesia. Yo escuché a un pastor que dijo: en esta iglesia se va a hacer lo que yo digo. Y la iglesia quedó callada. Yo estaba ahí sorprendido, viendo cómo los hermanos renunciaban y permitían que un ser humano se convirtiera en la cabeza de la iglesia, cuando Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién le va a decirlo a la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer? Cristo. ¿Lo está oyendo, hermano? Cristo. No permita nunca que un hombre, el que sea, venga y tome el control de las decisiones y acciones que la iglesia debe de realizar. No lo permita. No permita que un grupo de hermanos tomen el control de las decisiones que la iglesia debe de tomar. Hay iglesias que se han rendido ante los diáconos y el pastor, y allá el pastor y los diáconos se reúnen, toman decisiones y acciones que solo a la iglesia le corresponden, y hacen y deshacen, hermano. No permita eso. No lo permita. No lo permita. La iglesia no debe de permitir que nadie se levante como cabeza de la iglesia, porque solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire, hermano, yo no puedo expulsar a alguien un buen día que a mí se me pegó la gana expulsar a alguien, que porque me cae mal. Se lo tengo que presentar a la iglesia habiendo hecho lo que ya vimos en el primer punto. Yo hablé con él y le dije esto: pastor, pero eso es un capricho suyo. Bueno, ¿me van a apoyar o no? No, pastor, porque solamente lo podemos apoyar si hay pecado. Ok, si el pastor dice: aquí está el pecado. No, sí, es pecado, hermano, es pecado lo que se le está diciendo y usted debe de dejarlo. El hermano no entiende, díselo a la iglesia: hermanos, el hermano no entiende, aquí está el pecado. Y la iglesia entonces dirá: tiene razón, la acusación es verdadera, y hermano, enderécese o se va de la iglesia. Si el hermano no se endereza, la iglesia vota y dice: hermanos, todos los que estén a favor de la expulsión del hermano, la iglesia vota. Pero lo que ha sucedido, hermanos, en muchas iglesias es que el pastor desde el púlpito dice: usted se me va, vámonos, órale, no lo quiero más aquí. Espéreme. Si es miembro de la iglesia no puede hacer eso.
Si es un incrédulo que viene borracho, que viene drogado, pues hermano, no necesitan al pastor, para eso están los sugieres. Si viene la persona poseída por 5,000 demonios, pues ya ni el pastor tiene nada que ver. Los diáconos, los sugieres, le van a decir, no puede usted pasar. Cuando estoy diciendo eso no estoy hablando en serio, hermano, estoy de poseído de demonios, estoy hablando que viene pero si pasadísimo de droga. No se debe de permitir que alguno tome el control de la iglesia, que algunos tomen el control de la iglesia, hablando de un pequeño grupo, o por parte de otros, estoy hablando de una familia o de 2 familias, tomen el control de la iglesia. A veces lo que sucede es que quien más diezma en la iglesia empieza a sentir como que tiene autoridad, como que manda, se va colando y de pronto dice, no, aquí no se va a hacer o yo les quito mis diezmos. Hermano, la iglesia no puede ser chantajeada por los diezmos de nadie. Y gloria a Dios que no tenemos diezmos así. Gloria a Dios que no hay alguien que diga, si yo me voy, se les van a caer sus finanzas. No hay nadie así. Gracias a Dios. No sé si algún día el Señor va a permitir a alguien que llegue y diga, pues ahí va mi diezmo de 10,000 pesos a la semana. Yo no sé si un día va a permitir Dios eso. Pero aunque sea así, la iglesia sigue teniendo la autoridad que el Señor le dio. Lo que no debe permitir la iglesia, a los hermanos que no oyen, a los que causan desorden y al desorden mismo, a los que secuestran a la iglesia, no lo debe de permitir, no lo permitan, hermanos. Un día, jóvenes, ustedes van a ser ya, ahora los jóvenes van a ser un día los adultos en la iglesia, los de más tiempo, la iglesia va a ser más grande, y un día finalmente el pastor no va a estar. No escojan un pastor de fuera, escojan un pastor de dentro, de alguien de entre nosotros que entienda la doctrina, la postura, la posición y que crea lo que ya se cree. Y no permitan que empiece a decir, voy a vender un terreno sin pedirles permiso. Voy a comprar un terreno. Bueno, pues si él tiene dinero y lo quiere donar a la iglesia, adelante, hermano, déjenlo. No le digan que no, déjenlo, pero que lo done a la iglesia. Pero no permitan que nunca la iglesia sea secuestrada por nadie. No lo permitan. Número 4, Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese, léalo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La idea es de una novia ataviada, vestida. Piense usted en un vestido blanco. Para los hebreos no era necesariamente blanco el vestido, era a veces multicolor, pero no tenía el mismo significado que para nosotros. Para nosotros, en nuestra cultura, el blanco significa pureza, virginidad, que debe de ser tanto en él como en ella. Pero la idea es ese vestido blanco de novia, o ese vestido de novia que no tiene arrugas, que no tiene manchas ni cosas semejantes, como alguna rasgadura o alguna rotura. No. La novia debe de presentarse impecable a su boda. Amén. Lo que la iglesia no debe de permitir son las manchas en la iglesia. Son las manchas en la iglesia. ¿Qué es una mancha en la iglesia? Alguien que avergüence a la iglesia, alguien que dañe el testimonio de la iglesia, alguien que destruya, que afecte, que dañe la santidad de la iglesia. ¿Me sigue, hermano, hermana? ¿Me sigue, hermano? Deje ponerle quizás un caso extremo, bíblico. Un hermano que empieza a vivir con la esposa de su padre. No podemos permitir eso. No debemos de permitir eso. En la iglesia de Corinto había un hermano que parece ser que era un buen hermano, fiel, ahí todos lo querían.
Pero un buen día llegó con la madrastra ya como esposa. Y los hermanos, pues nadie dijo nada, nadie hizo nada. Y Pablo les escribe y les dice: ustedes están como que muy contentos, ¿no debieran más bien sentir vergüenza? ¿No debieran más bien haberse avergonzado de permitir semejante barbaridad? Lo expulsan a ese hombre. Estando yo presente en espíritu, va para afuera, expúlsenlo hasta que deje a esa mujer. Ahora, dice Pablo, ni en el mundo eso se oye, hermano. O sea, ni los corintios, que era una sociedad extremadamente perversa, los corintios se escandalizaban de lo que éste estaba haciendo. A veces llega gente que nos visita y uno no sabe, no los recibe, y si hay algo mal, pues habrá que ordenarlo. Pero no debemos de permitir en nuestra iglesia, hermanos, las cosas que manchen a la iglesia. Piense usted en un joven que vende droga y que asiste a nuestra iglesia. Tenemos que hacer algo, ponerlo rápido, exhortarlo. Usted lo vio fumando, usted lo vio drogado, usted mismo vaya y hable con él. Lo vuelve a hacer, entonces vaya con testigos. Lo vuelve a hacer, le decimos a la iglesia, y si no se endereza, lo sacamos y lo tenemos por gentil y publicano. Y por lo menos que la gente vea y diga: mira, ya no va a la iglesia, lo han de haber corrido, ni allí lo aguantaron. Ay, qué bueno. Es decir, la iglesia, hermanos, no está para aguantar y soportar lo que sea, a quien sea y como sea. Todo aquello que manche a la iglesia no lo debemos nosotros de permitir. La palabra allí en 1 Corintios 14:40, nuevamente, vaya conmigo nuevamente a 1 Corintios 14:40, donde dice: pero haced todo decentemente y con orden. La palabra decentemente, hacer todo decentemente, es la palabra contraria a la vergonzosa vida social de los gentiles. La vida de los gentiles era lo indecente. Lo decente era lo contrario a esa manera de vivir del mundo. El mundo acepta, hermano, a diestra y siniestra el divorcio. El mundo acepta a diestra y siniestra la fornicación. El mundo acepta a diestra y siniestra los juntados. Yo le voy a decir algo: puede llegar una pareja a nuestra iglesia que esté juntada, pero se tienen que casar o se tienen que separar, y pronto. No podemos permitir una situación así. Dirá alguien: pastor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, claro, por supuesto, sí. Pero no podemos permitir, hermano. ¿Cuánto tiempo vamos a permitir una parejita juntada? ¿Cuánto tiempo vamos a permitir todo lo que en el mundo hay aquí en la iglesia? ¿Cuánto tiempo? Nada que manche nuestra iglesia, nada que esté acorde a la vergonzosa vida social de los gentiles, de los que no son salvos. Yo no quiero dañar la conciencia de nadie. Alguien dirá: ay, yo tengo un divorcio y luego me casé. Mire, todo lo que haya hecho antes de ser salvo, borrón y cuenta nueva. Todo lo que ahora haga siendo salvo, ahí sí ya no hay borrón y cuenta nueva. Los jóvenes que nacieron en el evangelio, no hay borrón y cuenta nueva. O hacen bien las cosas o hacen bien las cosas. O hacen bien las cosas o hacen bien las cosas, hermano. No es fácil. Yo te voy a decir algo: si tú crees que en cualquier iglesia te van a recibir, en cualquier iglesia no te van a recibir. Hay iglesias que dicen: no, así no lo quiero. No, así no. ¿Usted era salvo cuando hizo todo esto? Sí. Así no. ¿Cuánto tiempo vamos a permitir que la gente esté hablando y diciendo: mira, estos así y asado, y ahí están, y ahí los reciben, ahí han de recibir lo que sea? Mi hermano, recibimos en el sentido de que toda persona que sea salva, todo lo que haya hecho antes de ser salvo, Dios se lo perdonó. Todo lo que haga después de ser salvo, eso es otra cosa.
Y si usted no está casado, más vale que se case. No, no me puedo casar, entonces sepárate. Si no te puedes casar, sepárate. Pero no te vamos a querer así. No por mucho tiempo. Nada que manche nuestra iglesia. Nada que manche nuestra iglesia. Y ustedes, hermanos, saben que así fue. Y así tiene que ser. ¿Vamos a aceptar sodomitas en nuestra iglesia? ¿Vamos a aceptar parejitas de lesbianas? ¿Vamos a aceptar al muchacho dándole un beso al muchacho en nuestra iglesia? ¿Vamos a aceptar al hombre con sus dos mujeres así abrazándolas? Y unos hijos por allá y otros hijos por allá. ¿Vamos a aceptar esas cosas? Ya fuimos salvos. Sí, caballero, pero pues tiene que quedarse con una. ¿Cómo que no puedo con las dos? Váyase con los mormones. Aquí no puede traer las dos. Escoja una. A manera de concesión. No, yo sin mis dos mujeres no puedo vivir. Bueno, pues aquí no, viva. Y es su decisión. Y nosotros no lo vamos ni a demandar, ni mucho menos. Simplemente aquí no lo queremos. Nada que manche a nuestra iglesia. Joven, que a ti te entra el espíritu de libertad y quieres ser mujer, ¿eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Eso es tu decisión, pero aquí no te queremos. Es que así nací. Nadie nace. Ese es un pretexto, ese es un justificante. Nadie nace así. Nadie. La Biblia dice que no. Y si aún así fuera, tendría que tomar una determinación y decir: soy salvo. Y nací hombre y hombre me quedo. Aunque no te cases. Es que no me gustan las mujeres. Bueno, tampoco los hombres. No, tampoco. Yo solo me quedo. Pues quédate solo. No hay ningún problema, no pecas. Nada que manche nuestra iglesia, hermanos. Romanos 13:13. Romanos 13:13. Estamos sentando una base y un precedente para lo que viene. Hay jóvenes y señoritas que venían a nuestra iglesia. Amén. Y ya no vienen. El día que quieran venir con el incrédulo aquí para que sea salvo, no los podemos recibir. No los debemos recibir. Deje poner un ejemplo. Piense usted en el joven señorita que venía a nuestra iglesia y ya no viene, que ahorita no viene. Y un día, allá se casó con un incrédulo, Tuvo problemas y se dio cuenta que necesitaba del Señor. Aquí no los vamos a recibir. Aquí no. Porque aquí se les enseñó que no hicieran lo que fueron a hacer. O sea, lo fueron a hacer y ahora que vengan aquí. No, vete a ver a dónde, pero aquí no. No manches, no ensucies la iglesia que tantas veces te enseñó que no te casaras con un incrédulo. Aquí no cabes. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los que traen, hermanos, esta vida vergonzosa de los gentiles, no los podemos permitir en la iglesia. No los debemos de permitir en la iglesia. Usted debería de oponerse y decir: no, eso no está bien. Eso no está bien. Van y hacen su desorden y luego vienen de regreso a la iglesia y ha hecho su desorden. Y a veces el pensamiento, hermanos, de uno, hasta yo lo digo como pastores: ay, yo les quisiera ayudar. Mira, que te ayuden en otro lado. Aquí ya no. Que te ayuden en otro lado.
Aquí ya no. ¿Quieres algo? No puedes tenerlo todo. Ganas una cosa y pierdes otra, o pierdes una y ganas otra. Y una de las cosas que tú vas a perder el día que tú te cases con un incrédulo, con una incrédula, o hagas tu desorden de vida, es tu iglesia. Si no te importa la iglesia, hazlo entonces. Pero si te importa la iglesia, entonces no lo hagas. Hay algo muy importante, hermano, que debo también de señalar. Vamos a pensar en alguien así que viene a la iglesia. Entonces uno los ve y dice que podemos asistir a la iglesia. Vengan por un tiempo para que escuchen la predicación, y luego que la hayan escuchado y crecido un poco espiritualmente, decirles: mira, ¿ya entendiste de qué se trata la vida cristiana? Sí. No pueden estar ustedes como pareja en esta iglesia. Así es que o la dejas o se dejan, pero ustedes no pueden estar aquí así como iglesia. Son una mancha nuestra iglesia. Son una mancha, la ensucian, la avergüenzan. Hicieron lo que quisieron y ahora otra vez vuelven y dicen: ay, es que pues ya venimos otra vez. Insisto, si hay alguien que no era salvo y cometió errores, le vamos a recibir y que enderece la vida. Pero alguien que creció entre nosotros, hermano, y hizo su desorden y luego regresa otra vez, eso es lo que la iglesia no debe de permitir. No lo debe de permitir. Tú quieres hacer las cosas como tú quieres, es tu decisión. Pero a la iglesia no vuelves. En la semana me decían eso: es mi iglesia. Sí, hermano, pero usted escogió otra cosa, ¿no? No se puede tener todo. Y aunque nos duela y nos pese y nos lastime, así funciona. Así es. Las decisiones se toman. Tú tomarás tus decisiones, joven señorita. Tú decidirás qué vas a hacer. Pero hay cosas que la iglesia no debe permitir. Y que a veces, hermanos, el pastor andará por allá en las nubes y ustedes van a tener que llegar y decirle: pastor, dígame, hermano, ¿ya vio eso? ¿Qué? ¿Ya vio? ¿Lo vamos a permitir en la iglesia? No, hermano, qué bueno que me dice. No, no lo vamos a permitir. A ver, vengan para acá. Tomen una decisión. Alguien puede decir: y la misericordia y la gracia de Dios está en que se vayan a otro lado, hermanos. Está en que se vayan a otro lado. En que no los mató, en que les concedió la vida y en que podrán a lo mejor en otro lado servir. Pero aquí no. Vamos adelante. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Estamos todavía en el cuarto punto. No, la iglesia no debe permitir a los que no oyen, a los que causan desorden, a los secuestradores, a los que son una mancha en la iglesia. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia: yo tengo algo contra ti. Dile, Señor, que tú estás tolerando a los fornicarios en la iglesia. Y a los que los animan, los dejas. Yo pienso en la iglesia, la congregación diciendo al Señor: ¿y qué hago? Échalos fuera. O que se enderecen, se arrepientan, o échalos para afuera. A la iglesia. ¿Sí lo captó, hermano? Se lo vuelvo a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué hacemos, Señor? Me imagino a la iglesia de Tiatira diciendo: ¿y qué hacemos, Señor? Primero, echa fuera a Jezabel y a los que andan enseñando a fornicar y a los que permiten la fornicación,
échalos fuera. Y disciplina, y ordena, y aplaca y controla esa situación. Porque si no lo haces, yo te he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Tú síguelo permitiendo y tolerando, y vas a ver cómo te va a ir a la iglesia, a ti y a tus hijos. Sí, alguien me decía, oiga pastor, tú sabes, un joven hace y deshace su desorden, y luego un buen día vuelve a la iglesia ya y con su desorden ahí. Y yo pensaba y decía, ay, ¿cómo ayudamos a alguien así? ¿Sabe cuál es la mejor manera de ayudar? No permitirlos en nuestra iglesia. La iglesia no lo debe de permitir. Hay cosas que la iglesia, hermanos, no debe de permitir. Las manchas en la iglesia no se deben permitir. De pronto el pastor empieza a poner orden y empieza a separar y alejar, y los papás los dejan. El pastor empieza a hacer algo. Oigan, hermanos, si el pastor está haciendo algo es para que ustedes también hagan algo. Primera de Timoteo 3:5. Lo que la iglesia no debe de permitir. Vaya ya ahora, vamos al punto número 5. Primera de Timoteo 3:5. Señor Jesucristo, hermanos, más que cantidad, quiere calidad en la iglesia. Quiere una iglesia limpia. A veces la idea del pastor equivocada es que debemos de crecer y sí, pero lo que caiga no necesariamente es bueno. No. Queremos gente que ame al Señor. 1 Timoteo 3:5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿sí, verdad? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. No debemos de permitir en la iglesia a los que dan mal servicio. No debemos permitir en la iglesia, hermanos, a los que dan mal servicio. ¿A qué me refiero? Aquí está hablando y dice, mira, no todos puedes ponerlos a ministrar. Quien vaya a tener un ministerio en la iglesia, hay que enseñarle, prepáralo, y luego le das el ministerio. No debemos de permitir, hermanos, en nuestra iglesia a aquellos que no sirven. Y cuando digo no debemos de permitir, estoy hablando en primer tiempo en que debemos de señalar. Usted, hermano, ¿qué está haciendo en su iglesia? Aparte de estar sentado ahorita en este lugar, ¿usted qué hace? No, pues yo gano almas. Ya le dije que hasta los incrédulos ganan almas. No me salga a mí con eso. Yo le estoy diciendo, ¿qué ministerio tiene usted en su iglesia? ¿Qué servicio está usted dando a su iglesia? ¿De qué manera está usted sirviendo? Usted dirá, es que no he recibido el llamado de Dios. En este momento Dios le está llamando a servir. ¿Qué queremos, hermanos, en la iglesia? ¿Pura espuma? ¿Hermanos domingueros que vienen y se sientan un rato para que parezca que hay miembros en la iglesia? ¿O queremos hermanos que estén sirviendo al Señor? Queremos hermanos que estén sirviendo al Señor. Lo vamos a señalar, lo vamos a reprobar, lo vamos a enfrentar. ¿Cómo? Animándole. Hermano, éntrele a la clase ministerial. Cada vez que su pastor le diga eso, tómelo como algo que viene de Dios. Haga de cuenta que el Señor Jesucristo está usando a un trapo de inmundicia, a su pastor lo está usando, para que usted escuche y diga, ay Señor, sí, ¿qué es lo que tiene que sacrificar? Los miércoles, nada más, en la tarde, eso es todo, para poder servir. ¿Quiere que lo pongamos a servir sin saber nada? ¿Quiere que lo pongamos a servir sin ética ministerial, sin la doctrina de la salvación, del pecado del hombre, sin tener el fundamento? No, pague el precio del ministerio y del servicio. Y hermanos, eso se paga nada más en 4 años. Ya luego de esos 4 años, ya, traer la familia como debe de ser, tener el testimonio que debe de ser,
y a servir al Señor. 4 años. 4 años nada más. Un día a la semana. Tareas sencillas que le serán de bendición a su vida. Pero no quieren pagar el precio. No está bien que usted venga a la iglesia y nomás coma y no haga nada por su iglesia. No está bien. No está bien que usted sea un calientasillas. No está bien, no es correcto. El Señor Jesucristo le salvó para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No lo aprendió así ese versículo? ¿Amén o no amén? Bueno, ¿hasta cuándo usted va a ser un calientasilla? ¿Hasta cuándo? Y no lo tome como de mí, hermano, porque mire, la iglesia está funcionando, todo va bien, y no es que el pastor esté desesperado. No. Tómelo de parte de Dios. Esto tómelo de Dios. Y yo no creo que Dios se lo dijera de otra manera. No creo que Dios le dijera que usted sirva en su iglesia de otra forma. Usted en este momento se está sirviendo a sí mismo, nada más. Usted trabaja para usted, para los suyos, usted se esfuerza para usted y para los suyos, pero no está haciendo nada por el Señor. Nada. El ideal de la iglesia es que si 60 asisten a la iglesia, 60 sirvan en la iglesia. Para empezar, si usted no es miembro de la iglesia, no va a servir, no le vamos a dar ningún ministerio. Para continuar, si usted no viene a la clase ministerial, no le vamos a dar a servir, no va a tener ningún ministerio. Y luego, si no sale a ganar almas, no le vamos a dar ningún ministerio. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, como la Biblia dice que debe de ser. Yo le pregunto a usted, ¿hasta cuándo va a ser un calientasillas? Otra vez se lo pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tiene planeado? Y usted dice, a ver, mis hijos están en el jardín de niños, son pequeñitos. En unos 20 años, pastor, yo le aseguro algo, no creo que usted llegue a 20 años. No así. El mal servicio originado por la ignorancia, originado por el corazón duro que no quiere servir, originado por la pereza espiritual. La pereza espiritual, eso es el problema, la pereza espiritual. Las cosas de Dios son más valiosas, son eternas. Las cosas del mundo son temporales. Todo, mira, qué bueno que terminaste una carrera, hermano, hermana, qué bueno que termines una y así debe de ser. Pero en el cielo no hay ingenieros, no hay arquitectos, no hay licenciados, no hay médicos, no hay nada de eso. En el cielo sí hay pastores. ¿Qué es lo que te convendría más a ti, joven, ser? Yo te lo digo, lo que más te convendría ser en esta vida es ser un pastor. Y lo que más te convendría a ti, señorita, sería casarte con un pastor. Ahora, si Dios no te llamó a eso, no te llamó a eso. Pero sirve en tu iglesia. Sirve en tu iglesia. Que la meta de tu vida y los siguientes meses te sirvan para planear y organizar y decir, el siguiente cuatrimestre yo voy a entrar. Y yo voy a tener un ministerio en mi iglesia. Yo un día le voy a enseñar a los niños. Un día voy a ser el encargado de intermedios. O un día voy a ser el encargado de los jóvenes. O un día voy a ser el pianista de la iglesia. O un día voy a dirigir los servicios. Un día me voy a encargar de una misión. Un día voy a tener un estudio bíblico. Un día serviré a mi Dios. Empieza ya. Ya, hermano. Si tú estás pensando que digo esto para que le entres a la clase ministerial, ya te dije que ya no puedes entrar. Ya no, ya, ahorita no. Para febrero. Eso es lo que la iglesia no debe permitir. La iglesia no debe permitir hermanos calientasillas. Y no estoy diciendo que los agarremos y los saquemos. No, estoy diciendo que hay que decirle, hermano sirva, hermano involúcrese, hermano no sea así, hermano mire, hermano oiga, hermano haga, hermano decida, hermano dé el paso. Apocalipsis 2, 14 y 15, la iglesia no debe de permitir a los que traen mala doctrina. No debe de permitir a los que traen mala doctrina. La iglesia finalmente, número 7, Apocalipsis 3, 15 al 16, la iglesia no debe de permitir a los que viven con tibieza. A los cristianos de medio turno, a los cristianos domingueros, a los cristianos, ¿verdad?, de un rato. Un pie en el mundo, un pie en la vida cristiana. Esas son cosas que la iglesia, hermano, no debe de permitir.
A veces es el pastor el que toma la iniciativa, pero usted como miembro de la iglesia es algo también que no debe de permitir. Yo se lo digo, a veces el pastor está, mire acá, todo perdido. Usted debe de llegar y decir: pastor, hay algo aquí que la iglesia está permitiendo y yo creo que no debería de permitir. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es esto, pastor? Tiene toda la razón, hermano, vamos a arreglarlo, vamos a señalar, a reprobar, a enfrentar y a erradicar, porque esto es también su responsabilidad. Acepte y asuma su responsabilidad. No sea de los cristianos que pasan, ven algo que está mal y se siguen y dicen: allá el pastor que no hace caso. Es que a veces ni siquiera lo veo, hermano. Nada más tengo 2 ojos, nada más. Y aquí hay de perdida más de 120 ojos que pueden ayudar para aquellas cosas que no debemos de permitir en la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, hay una gran lucha dentro de la iglesia contra la presión del mundo que trata de meter el pecado, el desorden, que trata de manchar y salpicar a la iglesia, pero es algo que no debemos de permitir. Y te ruego, Padre, que tu palabra se guarde en nuestro corazón y que estemos al tanto de las cosas que no debemos de permitir en la iglesia. Gracias por aquellos hermanos que lo ven. Te pido por aquellos hermanos que lo ven, pero que no tienen el testimonio para poder hablar. Yo te ruego que lo tengan. Yo te ruego que los hermanos sepan que tú quieres que sirvan en su iglesia, que sirvan en la iglesia, y que serás paciente por un tiempo para esperar que te quieran servir. Pero, Señor, llegará un día en el cual tu paciencia se acabará. Y después, aunque se anhele, ya no se podrá. Te ruego, te suplico que a los miembros de la iglesia los despiertes, porque es cierto, hay cosas que no debemos de permitir. No permitimos en la iglesia las parejitas que se abracen, se acaricien, se toquen, se besen. No lo permitimos. Y a veces hemos tenido que luchar por cuestiones de discriminación, de coraje, de odio, incluso hasta que las hermanas se den un beso. Pero lo que no debemos de permitir, Señor, no lo debemos de permitir en nuestra iglesia. Estamos bien, estamos en paz y debemos de seguir luchando para que nuestra iglesia sea una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Yo te ruego para que cada hermano se comprometa en esta hora delante de ti. Sigan orando, hermano, con su cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos hermanos, hermanas en esta hora dicen: yo voy a tener cuidado, estar observando y de ver, y yo me comprometo como miembro de mi iglesia a no permitir lo que la Biblia dice que no debemos de permitir? Levante su mano. ¿Quién dice eso? Y toma ese compromiso delante de Dios. Bien alta su mano, bien alta. Usted es miembro de esta iglesia, haga un compromiso con el Señor. Pueden bajar su mano. Padre celestial, yo te ruego, mi Dios, que las cosas que deben de ser corregidas, que deben de ser enderezadas, así sea que se hagan. Pongo en tus benditas manos, Señor, a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, que debemos observar y de cuidar las cosas que no debemos de permitir. Nos vamos de aquí, Señor, agradecidos contigo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.